Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de Resurrección de Lev Tolstoy. Es una novela bastante especial, ya que corresponde a la etapa final del escritor. Fue publicada en 1899, 11 años antes de la muerte del escritor, quien fallece en 1910 con 82 años. Fue su última novela publicada en vida, la cual es bastante especial porque representa un quiebre total del escritor con su obra anterior. Es por eso que en ella se encuentra una literatura diferente, pero que en ocasiones muestra destellos de su anterior estilo. Cuando hablamos de Tolstoy, generalmente sus tres grandes novelas son Guerra y Paz, Ana Karenina y esta, Resurrección. Esta novela tiene dos elementos muy destacados. Por un lado tenemos un fuerte tono de denuncia. Y por el otro, lo literario. Estos dos aspectos son fundamentales. Por su parte, lo literario ya no se trata de una novela con una elaborada construcción, como en Ana Karenina, donde lo literario por sí mismo destacaba. Aquí no, lo literario es más directo, es más simple. Por ejemplo, tiene un solo protagonista, al cual voy a tratar de pronunciar su apellido, el príncipe Nechlyudov. Bueno, toda la novela gira en torno a él y a una especie de heroína llamada Katyusha. Creo que Katyusha es un diminutivo de Ekaterina en Rusia, al igual que Katenka, así que como que la nombran de diferentes formas, pero también le dicen Maslova, así que la voy a decir como la Maslova, que es la forma en que más se conoce en el libro. Estos dos personajes serán los héroes de la novela y todos los demás que van a ir apareciendo simplemente orbitan alrededor de ellos. No se profundiza tanto en ellos, sino que se busca una especie de contraste. Ya vamos a hablar de ello. Ok, lo literario aquí no es tan llamativo como en Ana Karenina, como les decía. ¿Por qué? Porque lo literario está subyugado al tono moral y de denuncia, de crítica social que tiene esta novela. Porque eso es lo que le interesa a Tolstoy, eso es lo que lo atormenta a él como escritor. Si no, no escribiría esto. A él le interesa la crítica social, la crítica hacia la injusticia. Por lo tanto, lo literario solamente apoya a que este tono moral destaque. Y esa es la función de la estructura del libro. Entonces tenemos que esta crítica social, esta crítica moral, es lo que impulsa toda la novela. Hay mucho que abarcar para Tolstoy, porque él quiere develar la injusticia que él ve a lo largo de todo el sistema. No solamente el sistema judicial, sino que el sistema que está dominando la Rusia de esos años. Por lo tanto, da un paseo, una ronda por todo lo que está mal a sus ojos, dándole al lector la posibilidad de conocer lo que pasa en distintos lugares, puntos claves para la narración. Los principales lugares en que se va desarrollando la novela son justamente los que Tolstoy quiere denunciar: las cárceles, los tribunales de justicia, el Senado, la Iglesia, la alta sociedad, también la pequeña burguesía y la burocracia. Todo lo que tenga que ver con la maquinaria burocrática. Nos lleva a conocer los personajes que están detrás de todo este sistema, desde las más altas esferas hasta el último vástago del sistema judicial, hasta el carcelero mismo. Estos personajes no tienen la profundidad que tendría uno, por ejemplo, de Ana Karenina. Lo que hacen es simplemente circular en torno a los dos héroes.
se presentan como una simple proyección de imágenes de lo que está mal. Por lo tanto, la historia nos relata la vida de este príncipe, vida que no tiene mayores inconvenientes para él. Como todo personaje de la alta sociedad, se dedica a disfrutar de sus privilegios. También se relata la vida de la Máslova, quien es de origen muy humilde y debe sufrir las penurias de todos los de su clase. Aquí, Tolstói ya nos da un indicio de lo que será la novela. Tendrá un fuerte contraste social. Por lo tanto, a través de unos flashbacks, Tolstói nos cuenta la historia de estos dos personajes desde que son muy jóvenes. Básicamente, por ejemplo, de la Máslova desde que nace. Mientras el príncipe Nechliudov vive una vida sin contratiempos, sin mayores sobresaltos, y la Máslova hace todo lo necesario por sobrevivir y ser aceptada en la sociedad, se encuentran cuando son muy jóvenes. Hay un punto en la historia en donde estos personajes se encuentran. En realidad son dos puntos, uno cuando son muy jóvenes y otro cuando ya son adultos. Por lo tanto, en un momento la vida de este personaje baja y se encuentra con la vida de ella. Hay un punto de unión. Pero el príncipe sigue su vida normal, mientras que ella cae en una espiral de tragedias, en una espiral de la desgracia. ¿Por qué? Por el encuentro que tuvieron ahí. El encuentro con él produce su caída. Este encuentro es clave, porque al príncipe no le pasa absolutamente nada, él sigue su vida normal, pero ella sufre una especie de efecto dominó de tragedias. Su vida se desmorona totalmente luego de este encuentro. ¿Y qué es lo que pasa? Pierde el sentido, pierde su futuro y cae en la desgracia total. Esto es muy importante, porque Tolstói estaba en busca de escribir una novela de campesinos, donde se destacara la injusticia desde el punto de vista del campesinado. Pero no le era posible crear un personaje campesino, no podía hacerlo, no lo podía visualizar en su mente, no lo podía construir. ¿Por qué? Porque Tolstói era un escritor realista que escribía en base a sus experiencias. Por lo tanto, su estilo de vida, sus orígenes, solo le permitían crear personajes como el príncipe Nechliudov, como Ana Karenina, personajes de la alta sociedad. Es por eso que utiliza el personaje de este príncipe como una especie de alter ego. No es propiamente él, pero sí, este personaje vive un proceso de pensamientos que lo hacen recapacitar y lo hace pasar por un proceso de resurrección moral. Muestra todo lo que está mal a partir de la visión de un aristócrata. No lo hace a partir de la visión de un campesino, porque Tolstói no puede. Así que no le queda otra forma que tomar a un aristócrata y transformarlo moralmente. Este proceso de resurrección ya estaba haciendo efecto poco a poco en el personaje principal. Ya tenía un germen, había un precedente. Por lo tanto, hay un progreso desde que es muy joven, sobre todo porque comparte la idea de Tolstói sobre la propiedad de la tierra, es decir, que nadie debería poder comprar la tierra y todos deberían tener acceso a ella libremente. En medio de este proceso mental que vive este príncipe aristócrata, es citado a ser parte de un jurado en los tribunales. Al asistir, reconoce que una de las personas que está siendo juzgada es nada más y nada menos que la Máslova. Ya han pasado años, ninguno de los dos es joven. Él la reconoce y empieza a darse cuenta que es su culpa. Recuerda este suceso, es su culpa de que ella esté en la desgracia. Han pasado los años y nuevamente el destino los une. Claro, una en la desgracia y el otro en su auge. Pero este punto de encuentro empieza a ejercer un germen, una especie de resurrección, que es el título del libro,
pero no solamente del personaje principal, del aristócrata, sino también de ella. Ella también empieza a tener una especie de resurrección moral. El encuentro de estos dos personajes genera que los dos empiecen a ir en conjunto hacia, podríamos decirlo, una vida menos desgraciada. Entonces, este punto de encuentro inicia el proceso de la resurrección. Lo desencadena totalmente. Esto es lo que empieza a suceder en el inicio del libro. Él la quiere salvar de la cárcel, quiere sacarla de su desgracia, absolverla de un crimen del cual es injustamente acusada. El objetivo de la historia es que Nekhludoff logre salvar a la Maslova, la logre salvar de su destino torcido y al mismo tiempo él salvarse de su moral torcida. Por lo tanto, intenta sacarla de la cárcel y sus esfuerzos se retratan a lo largo de toda la novela. El sacar a la Maslova de la cárcel es el hecho en sí para que el personaje logre su redención. Y esto es lo que impulsa la novela, porque este noble, este aristócrata lleno de vicios, debe mover sus propias influencias, recurrir a su propio círculo social para obtener lo que desea. Entonces comienza una continuidad de visitas y peticiones a la maquinaria burocrática. Tanto abogados, jueces, administradores, jamás le permitirían a una persona normal hablar con ellos y menos pedirle favores. Pero el príncipe Nekhludoff tiene la ventaja de ser de su clase y puede y logra conseguir lo que quiere, y por lo mismo debe visitar constantemente la cárcel, ve la realidad, las condiciones de vida de los presos y también la de los propios campesinos, porque en su viaje constante de un lado para otro también retrata un poco la vida del campo. Si hubiera una forma de graficar bastante simple, una forma simplificada de graficar cómo se desarrolla la novela, sería con una línea de tiempo recta y el príncipe dando trayectos yendo de un lado a otro, siempre con un ir y venir, a veces retrocede. El asunto es que él siempre, sería algo así, está de un lado a otro, de un punto a otro, pidiendo favores, firmando papeles, viendo realidades. Y eso es un proceso. Es un proceso para que la novela avance, para que la historia se desarrolle, para que haya denuncia. Es un ir y venir desde la cárcel a despachos elegantes, despachos de algún burócrata que se cree realmente importante por su posición. Está lleno de esos personajes, la novela está plagada de ellos. Se contrasta la vida miserable versus el lujo exacerbado y sin razón, sin ningún motivo, ese lujo de los nobles que asquea al personaje principal. Esto perturba al príncipe Nekhludoff, pero al mismo tiempo le cuesta deshacerse de su propia vida lujosa. A pesar de que es testigo de la verdad, de saber que todo está mal, este hombre vive el tormento de tener que abandonar la comodidad. Le cuesta, pero se mantiene firme en su decisión de no ser parte de esta aberración del hombre. En la gama de personajes que van circulando por la novela, podemos apreciar que todos piensan en sí mismos. El hombre solo es capaz de pensar en él, según Tolstoy. Todas las esferas, todos los cargos administrativos, los cargos burocráticos, están en manos de hombres solo por su condición social. Lograron acceder a ellos por sus influencias, por su calidad de aristócratas. ¿Y para qué? Para que simplemente la clase social siga manteniendo sus privilegios. A mi juicio, los tribunales no son más que un instrumento administrativo para sostener el orden existente de las cosas, ventajoso para nuestra casta social. Aquí la visión de Tolstoy es brutal, ya no es un Tolstoy que encuentra alguna solución en sus divagaciones internas a través de lo espiritual.
como en personajes de sus otras novelas. Este Tolstoy no ve nada bueno en lo que ha construido el hombre. Para él está todo mal desde sus bases. Hay paisajes llenos de simbolismo en la novela, donde, por ejemplo, se retrata cómo la hierba crece entre el empedrado de las calles de la ciudad. Una naturaleza opacada por el interés del hombre en construir ciudades, por pensar en sí mismo. De hecho, el mismo protagonista de la novela busca su redención, pero lo está haciendo por él. En un inicio, eso sí. Luego él sufrió un proceso, pero él lo está haciendo por él. Y hay un momento clave también al comienzo de la historia, en donde toda la novela se pudo haber solucionado, pero no se hace así simplemente porque muchos personajes estaban pensando en sí mismos, en ellos y en nadie más, y por eso sucede todo esto. Son las consecuencias del egoísmo humano. Y los personajes que van desfilando por la historia no tienen asco de mandar gente inocente a la cárcel con tal de mantener sus cargos. No les interesa el sufrimiento humano, son ajenos a él. Están preocupados, por ejemplo, de su amante, del dinero que le deben, de si hay o no hay almuerzo en su casa. Engañan, mienten a favor de su propio prestigio, roban, cometen adulterio y envían inocentes a la cárcel, los hacen sufrir hasta el punto de matarlos. Son personas que cometen los mismos delitos que los más pobres, incluso son delitos más graves aún, pero están ahí, en sus puestos, juzgando a otros hombres. ¿Por qué estos hombres estaban recluidos cuando otros, idénticos a ellos, gozaban de entera libertad y hasta juzgaban a los primeros? Para Tolstoy, esto era terrible. Hombres que cometían los mismos delitos, o peores aún, no debían juzgar a otros hombres. Es por ello que el estilo de Tolstoy cambia en este libro. Ya no se preocupa de que los personajes hablen por medio de sus acciones, que el lector entienda lo que sucede por su comportamiento y sus gestos, eso que hacía en Ana Karenina. No, aquí el tono de denuncia es fuerte, es arrollador. Es una novela social que te muestra realidades, que recurre a las comparaciones desde los presos, haciendo sus necesidades en los pasillos de la cárcel, hasta la tía del príncipe que llama a la servidumbre por medio de un timbre electrónico. Todo un lujo para la época y un contraste tremendo. Todo esto repugna al personaje y lo empuja a tomar una decisión, porque encuentra una respuesta para su salvación, para la salvación de su alma. Es la misma que Tolstoy empieza a aplicar en su vida. Pero para saberla, tienen que leer el libro. No voy a dar ningún spoiler. Bueno, espero que les haya gustado la reseña, que se animen un poco a leer a Tolstoy. Esta es una de sus novelas tardías, pero creo que se disfruta más si antes se han leído sus primeras novelas, sus novelas más intermedias. Creo que es bueno leer la obra de Tolstoy para ver su evolución y para entender su pensamiento, a la filosofía final a la que él llegó. Si les gustó el video, recuerden compartir, suscribirse y nos vemos la próxima semana.